Muy bien, así de pie como están, les voy a pedir abrir su escritura en Apocalipsis nuevamente, capítulo 1, verso 1, 2 y 3. Con estos mismos versos, la vez pasada dimos la introducción a nuestro estudio. La vez pasada fue la introducción, pero hoy ya es la segunda parte, que ya no es la introducción, ya es la apertura de estas edades. Obviamente es demasiado profundo y vamos a ir tocando poquito a poquito cada domingo. Y usted va a ver, como le dije, que cuando usted llegue a la séptima edad, el libro va a ser diferente en sus manos. Ya no va a ser la misma Biblia que usted cogía, no, va a ser un libro totalmente diferente. ¿Y por qué va a ser diferente? Porque las palabras se abrieron y los sellos están ya desatados. Leemos en el nombre del Señor Jesús, capítulo 1, verso 1 al 3 de Apocalipsis, que dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan para manifestarla a sus siervos, o sea, a nosotros, las cosas que deben ¿qué? Suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, como usted en este momento, bienaventurado el que lee, y los que oyen. Los que no trajeron Biblia están oyendo, los que deben traer Biblia, pero por lo menos oyen. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pueden sentarse, hermano. Señor, añada la palabra. Dijimos en la reunión pasada que esto no se puede predicar. Si tratamos de predicar, cada oficio tiene un ungimiento. Cuando el maestro se para detrás del púlpito, el ungimiento del maestro desciende sobre él. Y en ese momento él no puede comportarse como un evangelista, porque él es un maestro. Si un evangelista se para detrás del púlpito, él no puede hablar ni comportarse como un maestro, porque él no es maestro, él es evangelista. Entonces cada oficio tiene su propio ungimiento. Y esto, como es la enseñanza de la palabra, le pedimos al Señor que nos ayude y que el ungimiento de maestro pueda bajar y ayudarnos, así como baja cuando el hermano Julio también viene a enseñar. Ustedes pueden observar, tienen que ir observando cómo son los ungimientos siempre detrás de él. Pero para repasar un poquito, en la clase pasada, básicamente lo que vimos fue introducción a nuestro tema. El título de estas charlas, de estas conferencias y enseñanzas, como usted quiera llamarla, la he llamado las dos vides. Las dos vides. Y si prestaron atención, cuando el hermano Julio enseñó esta tarde, él estaba hablando de las dos vides. Si prestaron atención, él estaba hablando, los primeros 10 minutos los ocupó hablando de las dos vides. Entonces Dios es un Dios perfecto que está tratando con nosotros. Usted dirá, no somos muchos, hermanos. Yo les voy a decir que realmente la novia del tiempo del fin, o la iglesia del tiempo del fin, no es mucha. Porque la gran mayoría, prácticamente por el mover de ellas, nosotros nos damos cuenta que no son la iglesia prudente, sino que son la iglesia mundana. Y la iglesia mundana es grande en todo el mundo. Y no
estoy hablando de la Iglesia Católica, estoy hablando de la Iglesia Católica. Y hay unas sectas evangélicas aún que se mantienen en modestia, se mantienen en pureza, apartadas del mundo, pero no son muchas ya. Entonces la vez pasada dijimos que las dos vides, y preguntamos la vez pasada qué era una vid, y creo que alguien me dijo que la vid era una planta que producía ¿qué? Uvas. Y Jesús dijo, yo soy la vid. Mire el adjetivo. Yo soy la vid verdadera. Si Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, ¿qué nos estaba diciendo Jesús entre líneas? En el otro verso, porque mire, cuando usted lee un verso, el verso es vivo, el verso está en letra. Pero tiene usted que discernir en el espíritu que junto a ese verso hay otro verso que no está escrito, pero ahí está. Lo que trato de decir es que detrás de un verso hay otro verso que está escondido en línea. Y para que me entienda voy a ponerlo de esta manera. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Al lado de ese dicho, yo soy la vid verdadera, hay algo en línea que dice que si hay una vid verdadera, entonces hay una vid falsa. Eso es poder leer entre líneas la palabra, para ir descubriendo los secretos de la misma, para ir descubriendo los misterios de la misma. Porque este es un libro de misterios. ¿Cuántos saben? No estoy hablando de un libro de brujería. No. Es un libro de misterios. Dios habló en misterios. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué Dios tuvo que hablar tantas cosas en misterios? Es bien sencillo. Una vez Jesús habló y al terminar de hablar se vino a la casa y se le acercaron sus discípulos. ¿Y qué le preguntaron? ¿Por qué cuando tú hablas con la gente les hablas en parábolas y de estas cosas? ¿Y por qué después que terminas de hablar nos llamas a nosotros aparte? O sea, a la mayoría él hablaba. A la mayoría y a las grandes masas se le predica el libro, pero no los misterios. ¿Me están siguiendo, hermano? A esta hora no sé cuántos cultos pueden haber en El Salvador. Posiblemente a esta hora hay más de 800 cultos en diferentes iglesias. Y en todas esas iglesias se está voceando la palabra. Pero esa palabra tiene misterios que necesitamos conocer. Ahora, ¿por qué necesitamos conocerlo? Gracias a Dios necesitamos conocerlo, porque la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos, ¿cuál fue? Fue, a ellos les hablo así, pero a ustedes los llamo aparte. Miren qué precioso, hermano. Porque los misterios de los cielos solamente están reservados para ustedes. O sea, lo que Jesús estaba tratando de decirle a estos 12 discípulos, que no se sintieran tristes porque eran 12. Y sin embargo allá Él le había hablado a 5,000. Pero le hablaba a 5,000, pero no les mostraba los misterios. Pero a los 12 los llevaba aparte y les mostraba los misterios. Y sabemos que el misterio más grande de toda la Escritura viene escondido de profecía. Por ejemplo, cuando le dijo a Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, ahí quedó la profecía. Ahora yo pregunto, ¿era esa profecía un misterio que quedó ahí o no fue un misterio? Pero al tiempo del fin vemos que entonces Él le revela al apóstol Juan el libro de Apocalipsis. Y
comenzamos a mirar el libro de Apocalipsis y nos damos cuenta que el libro de Apocalipsis es un libro lleno de misterios. ¿Estamos de acuerdo? De símbolos, de luces, de truenos, de relámpagos. ¿Quién va a entender eso? Solamente podrían entenderlo aquellos a los cuales Él quiera revelarles cosas. Entonces la vez pasada decíamos que las dos vides, la vid verdadera y la otra vid, la falsa, las encontramos en Mateo 13 y leímos los pasajes de Mateo 13, que las dos vides iban a crecer, ¿cómo? Juntas, una al lado de la otra. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegara el tiempo de la madurez. Hasta que las dos crecieran y maduraran, dieran fruto y se realizara la siega porque la cosecha ya estaba lista. Ahora, eso en la Escritura es el tiempo ya del fin. El tiempo en que la vid verdadera madura y hay que ponerla en un lugar. Jesús en la parábola dijo, hay que ponerla, recogerla y póngala en el granero, cuídenmela allí. Y a la otra vid, Señor, la otra vid, miren, cortadita y tírenla allá afuera y quémenla. Ya eso debe ser un motivo de preocupación para nosotros, que realmente queremos no solamente ser miembros de iglesia, venir a los cultos todos los domingos para tener una conciencia limpia y tranquila. No, eso es bien, eso es bueno, pero no queremos ser eso. Nosotros queremos llegar a ser hijos de Dios y que conocemos el testamento que el Padre escribió para nosotros. ¿Qué hijo no quiere conocer letra por letra el testamento que el Padre le dio? Claro, porque ese testamento está lleno de muchas cosas hermosas. Entonces este es nuestro testamento que Dios nos dio. Entonces concluyó, las dos vides van a crecer como una al lado de la hasta cuando llegue el tiempo de la madurez y entonces se realice la siega. Otra cosa que vimos la semana pasada, estoy retroalimentando a los hermanos que no vinieron y les voy a rogar que si este tipo de temas les interesa, así voy a seguir yo en este espíritu hasta que termine la enseñanza. No sé si son 5, 8, 10 domingos más, no sé. Pero he sentido que no debo seguir predicando. He sentido que debo seguir enseñando y mostrando las cosas que debemos ver urgentemente porque estamos ya muy cerca de la contaminación. Cuando dice usted, hermano, que muy cerca está hablando de 6 meses, no. Si yo no sé. Lo que sé es que está cerca. 5 años, yo no sé, lo que sé es que está cerca. Cuando el hermano Héctor trajo la exposición de las lunas rojas, ¿verdad? Y cómo este eclipse de luna roja se comienza a dar a partir del mes de abril, ¿verdad? Este año. Durante las 4 próximas fiestas del pueblo de Israel. Y empezamos a analizar eso. Posiblemente no entendieron mucho porque las condiciones no se dieron. Se proyectó en la cámara, tal vez la pantalla era muy pequeña y parece que no había pulmón ese día, bueno, de usted. Pero fue un estudio interesante y cuando ustedes quieran posiblemente repetirlo, le piden al hermano Héctor que lo vuelva a preparar y lo comparta con ustedes. Pero no le pidan cuando ya el tiempo ya no es más. No, hoy todavía hay tiempo de pedírselo. Entonces, también vimos la vez pasada que el Espíritu Santo, escúchenlo bien, que el Espíritu Santo ungiría a las dos vides. Posiblemente la gente cree que el Espíritu Santo solamente unge a la vid verdadera. No, el Espíritu Santo
Va a ungir a la vid verdadera y va a ungir a la vid falsa. ¿Para qué? Para que ambas hagan sanidades. ¿Me siguen, hermano? Para que ambas hagan milagros, señales, y que ambas aún profeticen. Porque es el Espíritu Santo cayendo sobre las dos vides. Bueno, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo debe caer sobre la vid verdadera? Pero ¿cómo el Espíritu Santo va a caer sobre la vid falsa? Sobre aquellos que dicen que son cristianos y no son nada. Aunque tengan muchos títulos teológicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué Dios deja caer su Espíritu Santo sobre esa gente que sabemos que es mala? Porque Dios es Dios justo. Y cuando llueve, el agua lluvia cae sobre buenos y sobre malos. ¿Entienden ese punto? Muy bien. Ahora, ¿podrá caer el Espíritu Santo sobre un hijo del diablo? ¿Estaba el Espíritu Santo sobre los apóstoles cuando fueron enviados a predicar, o no estaba el Espíritu Santo? ¿Hacían sanidades? ¿Milagros? Pregunta, ¿iba Judas con ellos o no iba Judas con ellos? Bien sencillo, ¿verdad, hermano? Ok, la vid verdadera, cuando nació, dijimos la vez pasada que la vid verdadera había nacido. Voy retroalimentando y quiero saber cuántas personas estuvieron despiertas. Nació el día de Pentecostés, la vid verdadera. En el aposento alto no había ningún hijo del diablo, porque el hijo del diablo ya se había colgado antes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces al aposento alto entraron hijos de Dios, la vid verdadera, y ella nació el día de Pentecostés. ¿Okay? Pero la vid verdadera y la vid falsa, ¿desde cuándo salieron a cabalgar sobre la tierra? ¿Desde cuándo? ¿Qué libro nos dice que la vid verdadera salió junto con la vid falsa? Ahí iban juntitas y todavía siguen juntas cabalgando, y las dos son religiosas. Las dos son religiosas. Las dos van a la iglesia. Las dos levantan las manos. Las dos predican. Las dos cantan. ¿Desde cuándo? Desde el huerto de Edén. Desde el libro de Génesis salieron las dos juntas. ¿Y dónde se cometió el primer accidente? ¿Dónde se cometió el primer homicidio sobre la tierra? ¿En qué lugar se cometió el primer homicidio sobre la tierra? Se cometió enfrente del Edén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién mató a quién? Caín mató a Abel. ¿Cuándo fue que el homicidio fue cometido? Antes del culto que estaban haciendo, durante el culto que hicieron o al terminar el culto. Entonces la vid verdadera y la falsa, las dos van a la iglesia. Una sale con el corazón humilde, Dios le habló, Dios le dijo, tienes que perdonar. Una sale con el corazón contrito y humillado, decir, no estoy bien. Pero la otra sale diferente. La otra sale que por aquí lo oyó y por allí le salió. Terminaron el culto, y al terminar el culto, ¿qué hizo Caín? Mató a su hermano Abel. Entonces ellas están galopando y vienen caminando por toda la Biblia. Por ahí vienen las dos caminando juntitas. Vemos
a Esaú y a Jacob, las dos vides. Vemos a Moisés y a Balaam, religiosos los dos. Balaam un profeta, Moisés un profeta. Balaam sabía cómo hacer el sacrificio a Dios, y Moisés también sabía cómo hacer el sacrificio a Dios, y lo hacían iguales. Entonces así continuó cabalgando hasta que se encontraron hace 2000 años en Jerusalén. Las dos vides, las cabezas de las dos vides se encontraron. Jesús representaba la vid verdadera, por eso digo, yo soy la vid verdadera. ¿Y a quién representaba Judas? ¿Y estaba Judas entre ellos o no estaba Judas entre ellos? ¿Verdad que es un misterio bien interesante? La Biblia es un libro misterioso, hermoso. Hermoso, porque tiene que irse abriendo, no a nuestros ojos, aquí, abriendo nuestra alma. Y cuando el libro se abre, ya no es el mismo, ya es diferente, ya tiene una atracción hacia nosotros. Ya usted lee aquí y lee allí, ¡wow! ¡Qué tremendo! Porque está abierto. De lo contrario, va a ser un libro que hasta le da sueño leerlo. Voy a hacer una pregunta un poquito irrespetuosa. ¿A cuánto, no me hacen la mano, que dejen la mano quietecita, a cuánto les da sueño leer la Biblia? No levanten la mano. A mucha gente le da sueño leer la Biblia, y yo les doy la razón. ¿Quién me puede dar un libro que las palabras están cerradas? No es culpa suya, si es a usted que le da sueño, no es su culpa. Está cerrado las palabras, está sellado el libro. Mejor va y ponga la televisión. Coge la perra y comienza. Mejor, se entretiene más. Pero deje que las palabras se abran y los sellos se desaten, para que vean que usted, en lugar de ir a la televisión, vaya aquí, porque aquí está la cosa. ¿Ven? Ok. Eva, como vamos a estar en Génesis, fue seducida, dice la Biblia, y engañada ¿por quién? Por Satanás, a través de la serpiente. ¿Dónde? En el huerto de Edén. Así como Eva fue seducida y engañada por la serpiente, Satanás, en el huerto de Edén, así la vida verdadera fue engañada. Nosotros pertenecemos a una iglesia engañada por el tiempo. Pero en el tiempo del fin íbamos a conocer el engaño. ¿Íbamos a qué? A retornar para demandar y tomar posesión de nuestra restauración. Restauración es que algo vuelva a ser igual a como era originalmente. Amén, hermano. Fíjese, Adán lo creó el Señor y después lo formó del polvo de la tierra, y de sus costillas sacó a su esposa, a su mujer. ¿Y qué tipo de mujer le dio Dios a Adán? ¿Una mujer cualquiera? ¿O le dio a Adán a una mujer pura? Una mujer pura, pero que después fue seducida y engañada. Ahora, cuando la iglesia sale, yo quiero que usted vaya de allá acá, porque si usted no puede ver la verdad por toda la Biblia sin que se la tranque la Biblia, algo está errado con la doctrina. Entonces brincamos de Génesis al libro de los Hechos. La iglesia nació el día de ahí salió la iglesia de Pentecostés, de la
sale la iglesia. ¿Qué clase de iglesia? ¿Cualquier iglesia? ¿O salió allí una iglesia pura? Una iglesia pura. Pero lo mismo, miren qué tremendo, lo mismo que le pasó a la esposa de Adán, le pasó a la esposa del segundo Adán. ¿Y quién es el segundo Adán? Dice el apóstol Pablo. A ambos le engañaron y le sedujeron a sus esposas. Allá de una manera, aquí de otra. Entonces, la vid falsa va a recibir el Espíritu Santo porque va a caer sobre ella, observen bien las palabras, el Espíritu Santo cae sobre las dos iglesias, la vid falsa y la vid verdadera, cae sobre, pero el Espíritu Santo va a entrar en la verdadera, pero no entra en la falsa, pero la falsa cae nada más, y bajo ese ungimiento cualquiera ora al Señor y sucede un milagro. Entonces no es lo mismo que el Espíritu Santo caiga sobre que entre. Jesús dijo, porque yo estaré con ustedes, sobre ustedes, yo estaré con ustedes hasta el tiempo del fin. Pero también dijo, y estaré en ustedes. Dios estaba con Jesús, ¿sí o no? Y Dios estaba en Jesús, estaba con él y estaba dentro de él. Entonces, la iglesia verdadera recibirá el Espíritu Santo dentro de ella, ¿no? Por eso se llama el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, si queremos sustentar esto, sabemos que la iglesia fatua va a tener un problema grande, y el problema es que no va a tener Espíritu Santo, o sea, aceite dentro de ella. Y la iglesia verdadera, la iglesia prudente, es la que va a estar llenita de aceite, llena del Espíritu, bautizada con el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, a estas dos iglesias, estas dos vides, es interesante, ya el Señor las trae al libro de Apocalipsis. A estas dos vides que he estado mencionándoles, cómo opera una y cómo opera la otra. A estas dos vides es como empieza el libro de Apocalipsis. Y el Espíritu Santo sabe, ¿verdad?, que a la vid verdadera tiene que escribirle. ¿Para qué tiene que escribirle una carta durante 7 tiempos o 7 edades? ¿Para qué tiene que escribirle esa carta a la vid verdadera? Porque ella iba a ser engañada y que ella tenía que reconocer que dentro de ella o al lado de ella o junto a ella estaba también la iglesia falsa. Fíjense, hay un dicho bien común, bien antiguo, todos ustedes creo que lo saben. Dicen, por ejemplo, el que anda con algo se le pega. ¿Han oído ese dicho? El que anda con algo se le pega. Una mujer o una muchacha honrada no puede andar con una muchacha cascoloco ni loca. No, algo se te va a pegar tarde o temprano. Y si es tu amiga y la aprecia, cuando te acerques a ella, acércate para aconsejarla. Pero después de aconsejarla, retírate de ella. Con mucho tacto, con mucho amor, retírate. Porque tarde o temprano puedes recibir influencias malas de tu amiga o influencias malas de tu amigo. Por ejemplo, un muchacho puede decir, no, yo en vicios no caigo. Empieza a andar con hombres viciosos y vas a ver tarde o temprano el vicio te va a tocar. Tarde o temprano el vicio te toca. Entonces tenemos que aprender todas estas cositas poco a poco.
Entonces, el Señor Jesús nos trajo el diseño de estas edades, de estas épocas, para poder escribirnos. Nosotros no estamos viviendo en la primera edad o en el primer tiempo. Si vemos la descripción de esta iglesia, nosotros no estamos viviendo en ese tiempo. Pero si leemos la descripción de la iglesia séptima, ese es el tiempo que estamos viviendo. Pero no vamos a llegar allí tan pronto. Entonces quiero que abra su escritura en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y ahí vamos a ver tres cosas importantes para que vaya usted ya conociendo esta carta y por qué la escribieron y de qué manera la escribieron. Entonces, esta carta, el Señor Jesucristo se la envía a la primera iglesia. La primera iglesia se llama la iglesia que estaba en Éfeso. Eran iglesias locales, pero Él no le está escribiendo a la iglesia local. Él está escribiendo a la iglesia de la edad, que son dos cosas diferentes. ¿Ok? Entonces Él envía este mensaje a la iglesia de Éfeso, la primera edad, y le escribe a las otras que siguen en la dispensación del Evangelio de la Gracia. Ahora, dijimos que cuando salió de Pentecostés salió como sucia o limpia. Limpia. No sabemos por cuánto tiempo esta iglesia, la vid verdadera, se mantuvo pura, sin mancha, limpia y sin contaminación. No de pecados de la carne, no, sino de doctrinas de error. ¿Por qué yo digo doctrina de error? Porque esas fueron las cosas más importantes durante las cartas apostólicas que escribían siempre los apóstoles. Cuídense de esto, eviten esto, tengan en cuenta esto. Miren que hay unos que vienen por ahí diciendo, o sea, previniendo a la iglesia de esta edad para que no se contaminara. El apóstol Pablo, por ejemplo, en la carta de Gálatas, previno. ¿A quién previno? ¿A la vid verdadera o a la vid falsa? A la vid verdadera, la previno, la advirtió. ¿Y qué le dijo? Le dijo, si alguien viene predicando o enseñando un evangelio diferente al que yo les he predicado o les he enseñado, tengan cuidado porque esa persona es maldita. Ya es una advertencia tremenda para la iglesia del tiempo de Pablo. Pablo ya le está advirtiendo a la iglesia, tengan cuidado. Si yo dije, el cielo es azul, y otro viene diciendo, el cielo es medio amarillo, tengan cuidado. Porque el cielo no es medio amarillo, el cielo es azul, porque así dijo el Señor. ¿Me están entendiendo cómo viene la cosa? Ok. Entonces, el apóstol Pablo lo que estaba era previniendo. Ahora, cuando Pablo escribe sus cartas y nos muestra el Evangelio, ¿quién le enseñó este Evangelio a Pablo? Vino donde Pedro, después de ser convertido, dijo, Pedro, tú fuiste uno de los apóstoles de Jesús, enséñame el Evangelio. Vino donde Juan, no. El apóstol Pablo en la misma carta a los Gálatas dice, porque el Evangelio que yo les he enseñado, les he predicado, no me lo enseñó hombre alguno, sino que el Señor me llevó por 3 años al desierto de Arabia y allí Él me reveló el verdadero Evangelio. Entonces, la enseñanza de Pablo era parte de ¿qué? Del verdadero Evangelio. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarnos en nuestro crecimiento como creyentes de que lo que no enseñó Pablo no podemos aceptarlo, porque el Evangelio de Pablo no era de hombre, sino fue el mismo Señor el que le enseñó a él este Evangelio. Apocalipsis, capítulo 1, versos 19 y 20, para ir abriendo la edad. Voy bien así de velocidad, bien, no voy muy rápido ni muy despacio. Apocalipsis capítulo 1
19 y 20. Presta atención. Dice: escribe las cosas que ¿qué? Y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio. Bien clarita está la palabra ahí. Entonces aquí ya el Señor Jesús nos está apuntando a un misterio. Aquí hay un misterio, hay que prestarle atención. El misterio de las siete ¿qué? Que has visto en mi diestra. ¿Qué más? Y de los siete candeleros de oro. ¿Qué más? 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a preguntar. Ok, los candeleros ¿qué eran? Vuelvo a leerlo y vaya respondiéndome cada vecindad. Los candeleros ¿qué eran? Las 7 iglesias. Las 7 estrellas ¿qué eran? Los 7 ángeles. Ok. Los 7 candeleros ¿qué eran? Las 7 iglesias. Entonces los candeleros eran las 7 iglesias. Las estrellas eran los 7 ángeles. Entonces lo interesante aquí es observar las 7 estrellas. ¿Dónde estaban? ¿Cómo estaban? De acuerdo a ese verso. ¿Dónde estaban esas 7 estrellas? Las 7 estrellas son los 7 ángeles. ¿Dónde estaban esos 7 ángeles? En la... ¿Dónde? En la diestra. Sí, aquí los tenía. ¿Qué quiere decir eso? Que estos ángeles no podían hablar nada a menos que él, el que los tiene en su mano, se los permitiera. Estaban sujetos a él, estaban bajo el control completo de él. Entonces Jesucristo es el que está en medio de los 7 ¿qué? Candeleros. Los 7 candeleros son las 7, y cada iglesia tiene una estrella, y cada estrella es el ángel o mensajero que Dios enviará para cada edad. Pero ¿qué es lo más importante? Vuelvo a repetir, lo más importante es que Jesucristo tiene en su mano derecha a cada ángel. O sea que el ángel solo hablará lo que el Espíritu de Cristo le muestre. Entonces cuando el ángel habla, fíjese, cuando el ángel habla, no era el ángel hablando. Síganme en esto, es muy importante. Cuando el ángel de la iglesia habla, no es el ángel de la iglesia hablando. ¿Quién es el que está hablando? Jesucristo está hablando a través del ángel. Ahora, la vid verdadera tiene su enemigo. Pregunto, ¿quién es el enemigo de la vid verdadera? ¿Quién fue el enemigo allá atrás de Adán y Eva? Satanás. ¿Quién es el enemigo de la vid verdadera? Satanás. ¿Y de qué manera iba a venir Satanás? Ahora tenemos que, miren, Satanás, hemos dicho en una predicación de que Satanás odia 2 libros de esta Biblia. Y el primer libro que él odia es Génesis. Porque Génesis muestra el principio de cómo él vino a engañar. Y él odia Apocalipsis porque Apocalipsis muestra la manera en que nuestro Dios lo va a destruir. Esos son los 2 libros que él no quiere que nosotros leamos. De ahí afuera podemos leer los otros 64 libros, a él no le interesa. Es historia. Pero el primero y el último no quiere que lo leamos, no quiere que se nos hable. Entonces, el enemigo que es Satanás, ¿de qué manera iba a venir? Él iba a venir en forma de anticristo. Es la cara final que él trae, es la máscara final.
con que él se presenta a la iglesia verdadera, con la máscara de anticristo. ¿Ok? ¿Qué significa anticristo? Significa antipalabra. O sea, que él iba a meterse dentro de la iglesia verdadera y iba a empezar a traernos doctrinas contrarias a la Biblia. Y el pueblo, sin discernir, va a decir amén. Uno dice amén a lo que discierne, uno dice amén a lo que investiga y sabe que está aquí, pero no le dice amén a todas las cosas. Entonces él iba a venir en forma de anticristo o antipalabra para engañar a la gente. Ahora, mire primera de Juan, por favor, capítulo 4, verso 3. Y no se quite de su espíritu de que iba a venir en forma de anticristo, o sea, antipalabra. Primera de Juan, capítulo 4, verso 3. ¿Lo tiene? Vamos a leer el 2. Ya lo tienen por ahí. Traten de tenerlo porque es importante. No tenemos prisa, estamos todos aprendiendo, estamos en una escuela. Y nadie puede salir reprobado, todos tenemos que salir con 10. ¿Ok? 4:2, lo tenemos hoy sí. Oiga lo que dice. En esto conocer el Espíritu de Dios. Okay. ¿Cómo conozco el Espíritu de Dios? Está el Espíritu de Dios entre nosotros. Claro, ¿cómo conocemos el Espíritu de Dios? Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿A dónde quiere llevarme el verso? El verso quiere llevarme es que Jesucristo dice, en mi mano derecha, en mi diestra, en mi poder, en mi mano derecha tengo 7 estrellas. Estas 7 estrellas son 7 ángeles que voy a mandar sobre la tierra. No ángeles celestiales, no. Aquí ángel está con minúscula, es un ángel terrenal, es un mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Voy a mandar sobre la tierra 7 ángeles, 7 hombres. Y cada hombre lo voy a levantar y a cada hombre le voy a escribir en la edad en que él esté viviendo. Y como están aquí, cuando ellos hablen, no son ellos. Cuando ellos hablen, soy yo hablando a través de ellos. Entonces, cuando el primer ángel empieza a hablar, aquí en Apocalipsis, cuando el primer ángel empieza a hablar, ¿quién estaba hablando? ¿El ángel o Jesucristo a través del ángel? Jesucristo a través del ángel. Entonces, si era Jesucristo a través del ángel, ¿cómo estaba viniendo en ese momento Jesucristo? ¿En espíritu o en carne? Cuando Jesús hablaba, ¿quién hablaba? ¿Jesús o hablaba Dios? Hablaba Dios. ¿Y de qué manera estaba Dios ahí? En forma de carne. Entonces cuando decimos no, ese ángel que está hablando ahí a la iglesia de Éfeso, eso es el ángel. No, eso no es el ángel, eso es Jesucristo, que ha venido en carne a través de ese ángel a hablar con nosotros. ¿Ven? Ahora, este espíritu de anticristo, voy a seguir leyendo, perdón. Decía, y en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu, ahí está, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Si usted me dice, no, ese no era Jesucristo hablando, ese era el ángel hablando. Estoy mostrando tal vez algo raro de mí. No estoy viendo la verdad. No tengo la revelación que no era el ángel, sino que era
el Señor Jesús. Por ejemplo, si yo me acerco al hermano Héctor y le digo, hermano Héctor, he sentido de parte de Dios decirte lo siguiente: esa preocupación que tienes, hermano, por esto y esto y esto, no te aflijas. El Señor me ha revelado que todo te lo va a resolver. ¿No oyeron lo que le dije? Yo le pregunto, ¿quién está hablando del hermano? ¿El hermano Engel? Soy yo. Y el hermano dice, gloria a Dios, el Señor me habló. Y él no sabe. El Señor me habló. Hermano, ese problema que tiene, aquí el Señor te lo está resolviendo. Mire, ay hermano, qué tremendo. Mire, yo estaba orando y mire cómo viene el Señor. Bien sabe que es el Señor, no el hermano, no la hermana, es el Señor obrando a través del hermano. ¿Y de qué manera vino el Señor? Vino en forma de carne. Una vez viene con pelo cano, otra vez viene con pelo negro, otra vez viene con ojos azules. ¿Me siguen, hermanos? ¿Están captando? Otra vez viene negrito porque es de África. Otra vez viene Chile. O sea, Dios siempre se ha cambiado de forma. Siempre, cuando Él se presenta, siempre toma formas diferentes. Siempre toma formas diferentes. Y hay muchas anécdotas que contar sobre esto, pero no puedo detenerlo porque el tiempo nos avanza. Ahora, entonces, este anticristo, fíjese, comenzó en esta edad de Éfeso. De aquí, de Éfeso, donde Dios tenía que empezar a perseguirlo, y a él no le gusta que nosotros lo persigamos, que empecemos a observar el rastro. Él no quiere, porque a medida que observamos el rastro, lo vamos conociendo, le vamos quitando su máscara, que es lo que él no quiere, que le quitemos la máscara. Fíjense, el anticristo comenzó en esta edad de Éfeso. ¿Y qué comenzó a hacer? Empezó a contaminar la mente de muchos creyentes con doctrina de error. Ay, Dios mío. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo y le decía a los demás hermanos que estaban en Creta, Tito, tengan cuidado, porque hay gente que va a llegar allí a enseñarles doctrinas de error. Quédense con la sana doctrina, guarden la sana doctrina, porque ya el apóstol Pablo, siendo un profeta de todas maneras para su tiempo, ya él veía todas las cosas. ¿Y por qué Pablo veía posiblemente más que los demás? Porque posiblemente Pablo fue este ángel. Posiblemente Pablo fue el ángel. Habría que empezar a mirar a Pedro, a mirar a Juan, a mirar a todos, a ver entonces cuál fue el ángel. Pero por lo visto ya hay muchos puntos. La encuesta espiritual sale diciendo que posiblemente Pablo es el ángel, ¿verdad? Todavía no vamos a entrar en eso. ¿Por qué no quiero entrar en el ángel? Porque no quiero que ustedes se queden viendo al ángel en este día, ni en la próxima clase, que no se queden viendo un hombre, sino que miren al que tiene los 7 ángeles en su mano. Él es el importante. ¿Me entienden, hermano? Los hombres tienen su papel, pero hoy no nos interesa el papel del hombre, nos interesa a aquel que tiene las 7 estrellas en su mano. El primero y el último, el alfa y el omega, el amén. Ese es el que queremos ver en esta tarde y en las otras tardes que continuemos enseñando. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, verso 4 y verso 5. 2, 4 y 5. Mire lo que dice aquí. O sea, esta iglesia, vuelvo a preguntar, ¿salió pura o no salió pura? ¿Salió contaminada o no salió contaminada?
contaminada. No, no salió contaminada. Salió pura, limpia y sin manchas. Pero mire lo que le pasa. Ya en la edad de Éfeso, mire lo que le está pasando a esta iglesia. Capítulo 2, verso 4. ¿Qué le dijo el ángel? ¿Qué le dijo el Espíritu de Cristo al ángel? Le dijo, pero tengo. Esta es la iglesia. Mire lo primero que viene y le dice aquí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer ¿qué? Amor. Dígame, ¿cómo salió ella de Pentecostés? Hermano, regrese al libro de los Hechos. Usted lo ha leído. ¿Verdad que usted lo ha leído? Usted también, hermano. Usted también, hermano. ¿Cómo salió ella el día de Pentecostés? Salió alegre, feliz, llena de poder. Pero mire cómo ya el Señor la mira. Mire cómo el Señor la mira. Y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. La iglesia salió pura, pero algo le pasó ya en la caminata. ¿Ya vieron qué le pasó en la caminata? Perdió su primer amor. Ahora presta atención. En esta edad de Éfeso, por lo que acabamos de leer, la vida verdadera vino a ser y llegó a ser y continuó siendo una mujer pura, o ya en la edad de Éfeso se nos había convertido en una mujer caída como Eva. Ya se nos había convertido en una mujer caída, una iglesia caída, igual que Eva. Por eso que nosotros vamos a iglesias y empezamos en las iglesias a ver las cosas que ¿para qué mencionar? No cuadran con el libro. Los hermanos vienen, cantan, pero ellos no cuadran, sus vidas no cuadran con el libro. Algo les pasó. ¿Y qué les pasó? Que esto que dice el Señor en esta carta de Éfeso, se cayeron de la gracia. Son como una mujer caída. Ahora, ¿cómo empezó esta caída? Vamos a ver si Dios nos abre los ojos y veremos allí, porque debemos ver cómo empezó esta caída. ¿Cómo empezó esta caída? Ahorita dije que el hombre o la mujer deben elegir buenas compañías. Lo traté de decir en un dicho, ¿verdad? En un adagio. Tú debes elegir buenos compañeros, buenas compañeras en el colegio, en el trabajo. No seas enemigo de nadie, pero aprende a elegir tus compañeros, tus amigos, tus amistades. Porque si eliges la amistad o el compañero equivocado, tarde o temprano esa amistad te va a hacer daño. Y eso le pasó a la vida verdadera. Eso le pasó a la vida verdadera. Las malas compañías terminaron dañándolo o dañándola. Fíjense. El anticristo tenía su iglesia ahí junto con la vida verdadera, no lo tenía. Estaba la vida falsa, pero Dios dijo que las dos iban a estar creciendo al mismo tiempo. Entonces ahí está la vida verdadera, pero ahí estaba la vida falsa, que tiene su líder, tiene su Dios, tiene su guía espiritual, que está disfrazado. Es un ángel que está disfrazado de ¿qué? ¿De oscuridad o de luz? Está disfrazado de luz. Pero la luz del diablo no es la luz verdadera del Señor. Pero como es luz, por eso engaña tanto, porque es luz. Y tú miras la luz y gloria a Dios. No, revisa bien la luz.
Y si te quedas viéndola, Señor, ayúdame a examinar esta luz. Dios te va a ayudar a mirar esa luz. Y esa luz tal vez viéndola desaparece, entonces no era de Dios. Tal vez le habla y no te contesta. Tal vez le dices algo y lo que te contesta no cuadra con el libro. Ya sabes que esa luz no es así. Fíjese. El anticristo a través de la vid falsa, fíjese, que ya estaba adorando junto con ella, la había contaminado. Lo que le estoy diciendo de las amistades. Una mala amistad tarde o temprano va a contaminarte. Una mala amistad te va a decir, no, eso está bien, hazlo. Esa es una mala amistad y cuando tú haces eso, sabes que lo que hiciste no estuvo bien, entonces la amistad no era buena. Así le pasó a esta iglesia verdadera, a la vid verdadera. Fue contaminada. Mira Apocalipsis 2:6. A ver quiénes la contaminaron, quiénes la hicieron caer. Apocalipsis 2:6. Ahí mismo tenemos la respuesta. Apocalipsis 2:6. La tienes, ¿verdad? Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes habían metido dentro de la vid verdadera para contaminarla? Los nicolaitas. A ver, los nicolaitas. La palabra nicolaita viene de dos palabras griegas, Nikao y Laos. Nikao significa conquista. Y aquí Laos significa pueblo. Pueblo o laico. Los nicolaitas vinieron a través de la vid falsa, vinieron y empezaron a seducir. A través de doctrina empezaron a seducir a la vid verdadera. Empezaron a decirle ciertas cosas, empezaron a traerle fábulas y mentiras que el apóstol Pablo ya empezaba a oír. Y por eso tienes que leer la carta del apóstol Pablo para ver cada vez que el apóstol Pablo prevenía a la vid verdadera. Ten cuidado de esto. Ten cuidado de aquello, ten cuidado del otro, porque el apóstol Pablo sabía que ese era el espíritu del anticristo. Ahora, estas personas que entraron recibieron el nombre de nicolaitas, venían de un señor llamado Nicolás, ¿verdad? Que era un creyente, pero un creyente falso, que fue el que empezó a contaminar a la iglesia verdadera. Entonces el nicolaísmo en sí, ¿qué era el nicolaísmo? El nicolaísmo era la introducción del gobierno humano en la iglesia. Y cuando ellos empezaron a introducir el gobierno humano dentro de la iglesia, ¿a quién sacaron de la iglesia? ¿A quién sacaron de la iglesia? Al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Quién debe gobernar la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién debe decirle al hermano Julio qué decir cuando se para aquí? Yo. No, Dios me libre. Él cuando viene y se para aquí, porque Dios le mostró que diga eso. Pero en las iglesias, como usan gobierno humano, el hermano solamente puede hablar o debe enseñar las cosas que están, ¿cómo es? Las cosas que están de acuerdo a como ellos creen. El hermano puede pararse aquí y puede traer una enseñanza opuesta a lo que yo creo. Y eso a mí no me afecta. Eso puede
le permitió hacer eso. ¿Con qué propósito? Pues tendré que orar. Si el propósito es que yo vaya una noche a la casa del hermano Julio y me siente con él y le diga, hermano, la enseñanza que usted dio conmigo fue así, así, pero quiero que la revisemos, hermano Julio, en la Biblia. Posiblemente yo tengo razón y lo ayudo. O posiblemente él tiene razón y me ayuda. Pero no estamos viendo gobierno humano entre nosotros. Estamos viendo el mover del Espíritu Santo. Estamos tratando de levantar en X punto una misión. Entonces ya yo le digo al hermano Santillo, mire, quiero que para esa misión se vaya y usted sea el pastor de ellos. Eso es hombre. Eso es hombre. El Espíritu Santo es el que tiene que ponerle a él el deseo de llegar a ser un pastor. Ah, no, hermano, es que el hermano ya fue 3 años al instituto. No, es que el instituto no tiene nada que ver con ser un pastor. Está bien, fue y estudió, pero eso no tiene nada que ver con el llamamiento del hombre. Entonces, eso fue lo que sucedió con la iglesia, que el gobierno humano empezó a entrar. Estoy hablando del año 50, 60, más o menos. Pero ya vemos lo que pasó ya en el año 325, que la iglesia del Señor desaparece completamente y es gobernada por la iglesia católica, apostólica, universal y romana. Ya el gobierno del hombre ya se perpetuó completamente sobre la iglesia. Entonces este espíritu nicolaíta había entrado a controlar a la iglesia. Y como los verdaderos cristianos se oponían y decían, no, ¿qué le sucedía a los verdaderos cristianos? Comenzaban a ser perseguidos y muertos, básicamente. ¿Okay? Ahora, estas 7 iglesias que hemos mencionado, ¿qué son para ustedes? ¿Qué son para ustedes estas 7 iglesias que he mencionado? Voy a ayudarlo. Estas 7 iglesias son el campo. Estas 7 iglesias son el campo. ¿Y qué sucede en el campo? ¿Ah? En el campo está sembrado ¿el qué? El trigo y la cizaña. Entonces, a través de las 7 edades podemos ver el campo sembrado por 2 vides, la vid verdadera y la vid falsa. Okay. La iglesia verdadera había sufrido una pérdida terrible. ¿Qué le había sucedido? La esposa se había enfriado en su amor hacia su esposo. La esposa se había enfriado en su amor hacia su esposo. Poco a poco ella comenzó a enfriarse. ¿Y qué fue lo que hizo que la esposa se enfriara y perdiera el primer amor? La hibridación de la palabra. Cuando hablo de la hibridación, hablo de la mezcla de la verdad con el error. El error y la verdad comenzaron a ¿qué? A hibridar a la iglesia. Y entonces la iglesia verdadera, la vida verdadera, comenzó a enfriar su amor poco a poco hacia su esposo. ¿Y quién era su esposo? Su esposo era o es la palabra. Mire Apocalipsis 2:4. Estamos casi cerrando. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Usted puede haber creído en el Señor y haber comenzado a venir a una iglesia contento de creer en el Señor, contenta de creer en el Señor, pero al pasar el tiempo, si el lugar donde usted va es una mezcla de verdad y de error,
esa mezcla de verdad y error va enfriándole su corazón. Usted sigue viniendo a la iglesia, pero ya por costumbre. Pero ya usted no ora, ya usted no ayuna, ya usted no busca del Señor. Y venir a la iglesia es un acontecimiento más del domingo. ¿Qué significa? Que se ha enfriado usted por dentro. Sigue diciendo que es cristiano, que es cristiana porque viene a la iglesia. Pero su relación con el esposo, su relación con él se ha enfriado. Ya no lo busca. Ya la Biblia la saca los domingos para venir a la iglesia. Mire, y usted sabe que tiene que pasarle un trapito porque el polvo está sobre ella. Algo le ha pasado entonces a usted en su corazón. Ha quedado cubierto de qué? De una cobertura religiosa nada más, hermano. Pero su relación con el Señor ya no es la misma que tuvo como aquella vez que aceptó al Señor y lloró y vio que tan bueno era el Señor. Eso murió, eso pasó. Entonces ahí es donde quiere el Señor regresarnos, a que nosotros busquemos un proceso de restaurarnos completamente y regresar ¿a qué? A tener la misma forma original que tenían los creyentes del Señor el día que la iglesia nació en Pentecostés, en el aposento alto. Pero fíjense, a pesar del alejamiento de nosotros del Señor, un alejamiento progresivo, a pesar del alejamiento de esta iglesia del Señor, ¿por qué yo digo a pesar del alejamiento? Porque Él le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sigues viniendo a la iglesia, pero ya no me amas como antes. Sigues viniendo a la iglesia, pero ya no me consultas en hacer algo. Sigues viniendo a la iglesia, pero lo que tienes que hacer lo haces y tú ni siquiera me dices, Señor, voy a hacer esto, ayúdame, muéstrame. No, ya no tienes en cuenta al Señor. Está viviendo una vida nada más religiosa. ¿Ok? Pero a pesar del alejamiento de ella, Él le escribe esta hermosa carta. Esta es una carta a través del ángel. Es una carta hermosa que Él le escribe a su esposa. Él ve que se ha enfriado ella. Él ve que ya no lo ama como antes. Sin embargo, Él le escribe a ella. Y cuando Él le escribe a ella, Él le recuerda muchas cosas bonitas de ella. Él sabe que Él la compró a precio de sangre, porque a eso fue que nos compró el Señor. Nos compró a precio de sangre, hermano. Y eso vale mucho. Eso costó mucho. Entonces Él sabe que nos compró a precio de sangre. Y que ella ahora es una iglesia caída. Es como si el Señor nos estuviera hablando a través de la carta de Éfeso. Él sabe que somos posiblemente una iglesia caída. No tenemos ganas ni de leer la Biblia. En lugar de levantarnos temprano para orar, no, dormimos hasta la hora que sea. En la casa no hay hogares, no hay altares familiares en la casa. Usted sabe que una verdadera familia que ama al Señor debe tener por lo menos una vez a la semana un altar familiar. Hay que hacerlo en la casa. El día que la familia lo escoja. Y ahí está el padre, la madre, los hijos. Ahí están todos orando y pidiéndole al Señor su bendición. Ahí estamos en el altar familiar confesándonos la falta el uno al otro. Porque si confesáis vuestra falta, vuestra culpa, el uno al otro, Dios nos bendecirá. Entonces tenemos que regresar a ese tiempo. Tenemos que volver a tener el altar familiar en nuestras casas. Y no esperar nada más el domingo para venir a adorar y encontrar. No, podemos encontrarnos con el Señor también en nuestro hogar, un día a la semana. Hermano, el problema es que el altar familiar se
porque ya estamos cansados de trabajar. No importa que dure 15 minutos, hermano. Así sean 10 minutos. El Señor no está contando del tiempo, te está contando es la disposición que tienes en tu alma para buscarlo a Él. Entonces él escribe esta carta a su esposa, él sabe que ella está caída. Y si está caída, está muerta. Amén. Pero ustedes han visto que si su esposa muere, cuando una esposa muere, vamos a la funeraria y ahí vemos al esposo al lado del cajón de la esposa. ¿O sí? ¿No lo vemos? Y ahí lo vemos a él cerquita del cajón, sobando el cajón así. No puede tocarla, pero él soba el cajón. Y ahí llora el esposo. Él sabe que está muerta. Mire qué tremendo. Pero él la ama así muerta, aún como la está viendo. Y así es el Señor. Aunque Él nos esté viendo en esta tarde, todos muertos. Muertos en nuestros pecados. Muertos en nuestra desobediencia. Muertos en nuestra falta de perdón, como enseñaba el hermano. Muertos en nuestra falta de humildad. Él aún así nos ama. ¿Y por qué nos ama? Fíjese. Él nos ama porque Él es el Dios de los vivos y aunque seamos hoy una esposa muerta, Él está cerca de nosotros porque Él es el Dios de los vivos y es el Dios de los muertos. Y si estamos muertos y Él en esta tarde se ha acercado a nuestro féretro, a nuestro ataúd, y llora delante de nosotros porque ve que fuimos una esposa caída y que estamos muertos, la presencia de Él puede resucitarnos en esta tarde. Amén, hermano. Puede resucitarnos en esta tarde. Y aún cuando estemos así muertos o muertas, ahí está el Señor, que es el que da vida a los que están muertos. ¿Cuántos quisieran recibir vida en esta tarde? Aunque estemos muertos, Él está dispuesto a darnos siempre vida. ¿Cómo obtenemos la vida? A través del amor el uno del otro. ¿Cómo obtenemos la vida? Como enseñó el hermano Julio, a través del perdón. Tenemos que perdonar a todas las personas que nos han hecho sufrir por una razón u otra. Hay que perdonarlos. ¿Por qué tenemos que perdonar a las demás personas? Porque si Jesús nos perdonó a nosotros, nosotros tenemos que perdonar a nuestros hermanos también, porque Él ya nos dio el ejemplo. Vamos a ponernos en pie. La próxima semana